Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. Y nada, voy a realizar esta presentación de una charla que impartí este domingo sobre los beneficios de la medicina tradicional china, que por motivos técnicos no se pudo grabar, y entonces voy a grabarla de esta manera para que tenga acceso todo el mundo. Mi nombre es Álvaro Ramírez, soy especialista en medicina tradicional china y acupuntura distal, miembro del comité científico de la Fundación Terapias Naturales en la rama de la medicina tradicional china y miembro del Practitioner Register número 4218-12306. Aparte tengo técnico superior en dietética, dietoterapia, formación en micoterapia y bueno, en un montón de especialidades de medicina natural que intento aplicar de forma holística en mis tratamientos, pero bueno, el motivo de esta charla es solamente medicina tradicional china y la idea es transmitir al público en general, a esas personas, qué es la medicina tradicional china, un poco sus orígenes, un poco su evolución hasta el día de hoy, qué dice la OMS, cómo se trata, qué compone la medicina tradicional china, cómo se diagnostica y que una persona que no sepa nada de medicina tradicional china sepa lo que se va a encontrar cuando se ponga en manos de alguien que practica acupuntura o medicina tradicional china y que entienda la potencia de esta medicina y sus bajos efectos secundarios y su gran aceptación por parte del organismo y todas sus funciones o todo lo que puede ayudar hoy en día en Occidente. La voy a grabar en dos partes para que no se haga excesivamente larga y bueno, vamos un poquito a hablar de la siguiente diapositiva, que es el origen. La medicina tradicional china es una ciencia milenaria que, aunque en Occidente se empezó a hacer conocida hacia los años 30, tiene más de 4.000 años de antigüedad. Según las reliquias y documentos históricos, la acupuntura se remonta al Neolítico y el testimonio escrito más antiguo de la medicina china trata del siglo XI antes de Cristo. Se piensa o se ha visto que las primeras agujas eran cachos de hueso astillados y muy afilados. Es lo que se cree que empezaron a utilizar como agujas. Es que fijaos lo que sentirían para tenerse que apunturar con eso que nada tiene que ver a lo que hay hoy en Occidente, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que es algo muy antiguo. Os voy a contar un poco a modo de leyenda para que veáis la importancia que se le daba al médico en la antigua China, que los antiguos médicos chinos solo cobraban si los pacientes no enfermaban o si se mantenían sanos. Si caían enfermos era señal de que el médico no había sabido prevenir la enfermedad, así que no le pagaban. Por ello el médico estaba muy interesado en prevenir la enfermedad. Además, los pacientes ponían un farolillo rojo en la puerta de casa del médico que no había sido capaz de predecir la enfermedad, y cuanto más farolillos rojos lucía en la fachada de una casa, peor médico era el que vivía en ella, lo que suponía la ruina para el sanador por su mala reputación. Con esto quiero que entendáis la responsabilidad que tenía un médico en aquella época de sanar a la gente y además utilizando la medicina china, qué potente tiene que ser la medicina china para no fallar, ¿no? O sea, los métodos de diagnóstico y demás, qué bien elaborados tienen que estar para saber realmente lo que le pasa a esa persona, para poderle recetar las plantas necesarias y dar la acupuntura que necesitara, ¿no? Entonces pues es una idea de que realmente era su medicina y con ello trataban todo y bueno, y los médicos tenían una gran responsabilidad si no querían terminar con la fachada llena de farolillos rojos, ¿no? De su casa. Vamos un poquito a seguir contextualizándola. En 1949, la Constitución de la nueva República Popular de China decide convertir la medicina tradicional china en la medicina del pueblo. La medicina china es un sistema médico fiable y sus costos clínicos no son altos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque en esa época había mucha pobreza y los grandes hospitales estaban concentrados en las grandes ciudades de China y no había manera de en las áreas rurales acercar a esas personas
a los hospitales, ¿no? Para que se hicieran pruebas, diagnósticos y demás. Pero claro, con la potencia que tiene la medicina tradicional china, vieron que es una medicina que se puede emplear en sitios donde realmente no haya tecnología, con muy buenos resultados. Entonces empezaron a formar a muchísimos médicos en medicina tradicional china para que en las aldeas y en los pueblos y en las zonas más remotas de China pudiera haber una cobertura sanitaria, ¿no? Mientras que la medicina tradicional china continúa difundiéndose en el sistema sanitario occidental, científicos y médicos de las universidades y hospitales chinos realizan rigurosos estudios científicos sobre la eficacia y seguridad de las diferentes modalidades terapéuticas que incluyen la medicina tradicional china. Gracias a que hoy en día la medicina tradicional china convive en China y en otros países junto con la medicina occidental, se pueden realizar muchos estudios porque pueden tratar a muchos pacientes con las mismas patologías con medicina tradicional china. Entonces, gracias a ello, hoy tenemos, aparte de la evidencia empírica de la medicina tradicional china, evidencia científica en la que los terapeutas nos podemos respaldar a la hora de buscar información, ver cómo responden ciertas enfermedades a los tratamientos, qué pruebas se han hecho, etcétera, etcétera. Así es que gracias a la ciencia cada día tenemos más conocimiento sobre la medicina tradicional china. Esto una vez más nos dice que ciencia y temas antiguos no tienen que ir separados, sino que la ciencia muchas veces ayuda a entender mejor y a sacar mejores resultados sobre temas antiguos, ¿no? O científicos antiguos hoy en día se pueden probar. A partir de los años 70, la OMS empieza a prestar atención a los éxitos alcanzados por China en la solución de sus problemas de atención primaria y en 1975 crea el Programa de Promoción y Desarrollo de las Medicinas Tradicionales, algo que hoy en día sigue vigente y bueno, poco a poco se va regularizando en ciertos países. Esperemos que aquí en España también se termine regularizando de una manera seria y competente para los terapeutas de medicina tradicional china. Y bueno, la OMS al final vio que realmente las medicinas naturales, las terapias naturales, pueden ser un tratamiento efectivo, eficaz y que reduzcan costes en los sistemas de salud públicos de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tienen muy, muy en cuenta. Este mapa que se ve en azul, todo lo que se ve en azul son en los países donde hoy en día se practica la acupuntura. Y es muy curioso que es casi todo el mundo, salvo en algunos países de África o en la mayoría de países de África y en algún país de Sudamérica. Y bueno, en África, pues ellos también tienen su medicina natural y demás, y los países subdesarrollados siempre han tenido que tener sus medicinas naturales muy, muy desarrolladas, ¿no? Para poder sanarse y curarse, y es posiblemente uno de los motivos por que ellos no haya entrado a la acupuntura en África, sino porque ellos ya tendrán sus medicinas naturales y sus terapias naturales para tratarse, ¿no? Puede ser uno de los motivos. En la actualidad se practica de forma simultánea junto con la medicina moderna en China y Tailandia y tiene un uso intensivo en toda la zona oriental de Asia, y en el resto del mundo se practica de forma aislada o integrativa, bien por acupuntores cualificados o por médicos. Esto depende del método de regulación que hayan optado en cada país. Su uso es muy habitual, además, en las mejores clínicas de salud integrativa del mundo, para múltiples enfermedades, algunas de ellas como cáncer, trastornos autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. Esto ya nos dice mucho, ¿no? Que en las clínicas privadas más caras del mundo, donde va la gente a hacerse tratamientos privados por su mejor, dijéramos, rango de acción en determinadas patologías, si incluyen la acupuntura, algo tendrá que ver de que la acupuntura funciona, ¿no? Y bueno, que tiene bastante evidencia. La Organización Mundial de Salud, la OMS, la reconoce en 1979 a la acupuntura como efectiva para el tratamiento de unas 50 enfermedades y desórdenes, para lo que además existen evidencias científicas y empíricas. Las indicaciones más frecuentes de la acupuntura son el dolor cervical y lumbar, cefaleas, dolor por artrosis, fibromialgia, dolor oncológico, ansiedad, insomnio y depresión.
Estas son las patologías más típicas a lo mejor en Occidente que tratan con la acupuntura, con las que más estudios hay, entonces con las que más se puede verificar realmente desde una forma empírica que la acupuntura tiene muy buenos resultados, pero realmente se podría tratar muchísimas más patologías o se tratan muchísimas más patologías o desórdenes con la medicina tradicional china que solamente estos, ¿no? El gráfico de la izquierda está sacado de la página de la OMS, donde pues se pueden ver de los países miembros, ¿no?, que se utiliza la acupuntura en 103 países de los países miembros. En 29 de ellos hay una reglamentación ya para los acupuntores y en 18 de ellos hay además cobertura de seguros por enfermedad. Entonces podrías ir al médico y si tienes un seguro privado te podrían recetar unas sesiones de acupuntura para que te mejoraran, ¿no? Igual que hoy citan sesiones de rehabilitación para que te pongan los TENS o demás, ¿no? Entonces, bueno, que veamos que poco a poco en esto se va adelantando. ¿Por qué? Pues porque funciona. Vamos a ir metiéndonos un poquito en los fundamentos, ¿no? En qué se basa la medicina tradicional china, ¿no? Para diagnosticar o para ver la enfermedad. Lo que se basa es en una filosofía de que la enfermedad es consecuencia del flujo inadecuado de la fuerza vital del chi. Se restablece la circulación de chi mediante el equilibrio de las fuerzas opuestas del yin y del yang, que se manifiestan en el cuerpo pues, como frío y calor, interno-externo, deficiencia y exceso, ¿no? Por ejemplo, se utilizan varias prácticas para preservar y restaurar el chi, por lo tanto, la salud. Lo más comúnmente utilizadas es las hierbas medicinales, que es la fitoterapia china, acupuntura y moxibustión, que son las técnicas, dijéramos, la acupuntura todo el mundo lo sabe, y la moxibustión consiste en calentar con unos puros de Artemisa o de carbón de Artemisa ciertos puntos de acupuntura para, aparte de estimularlos, meter calor en ellos y que muchas veces saquen frío, tonifiquen y demás. Y otras prácticas pues incluyen la dieta, masaje y ejercicio y una meditación también llamada el Qigong, ¿no? Es una meditación activa. La dieta es súper importante y hoy en día es más que algo primordial, ¿no?, a tener en cuenta cuando veamos a cualquier persona en consulta, pero la dietoterapia energética, que es la dietoterapia china, más que en fijarse en cantidad de alimentos, calorías, macro y micronutrientes, se fija en el tema de qué hacen los alimentos en el organismo, ¿no? Por ejemplo, como el picante tonifica el yang, abre los poros, sube la energía, ¿no? Por ejemplo, el dulce calma, le viene bien al sistema digestivo, al bazo, pero un dulce, dijéramos, natural, ¿no? No azúcares refinados y demás. Es algo muy completo y yo, por ejemplo, que he estudiado la rama occidental, siendo técnico superior en dietética, y la rama oriental me parece muchísimo más potente para ayudar a cualquier persona que tenga una patología, la dietoterapia china, que la dietoterapia que se ejerce aquí en Occidente, ¿no? El fundamento real de la medicina tradicional china es promover una buena circulación, sobre todo sanguínea y de los líquidos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Pues quedaos con esta frase, porque lo que no fluye al final se estanca y lo que se estanca al final se pudre. Entonces, una buena circulación de la energía, como ellos llamaban al chi, de la sangre, de la linfa, de los fluidos orgánicos, para poder que esta sangre pase por el hígado y se recicle, pase por los pulmones y se oxigene, se reparta por el cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo esté bien para poder repartir bien la sangre por todos los lados, ¿no? No haya sitios obstruidos y demás, es vital para mantener la salud, ¿no? Pues básicamente es el fundamento de que la medicina tradicional china hace mucho hincapié en esa libre circulación del chi y de la sangre para que todo esté bastante mejor, ¿no?
Aquí vamos con uno de los puntos fuertes, ¿no? Que es cómo se diagnostica, ¿no? Bueno, pues utilizaban varios métodos de diagnóstico. Uno es el interrogatorio, la observación, la auscultación, la toma del pulso, el ver la lengua. También antiguamente olían, ¿no? Olían el aliento, el sudor, el pis, incluso la caca, ¿no? Para ver un poquito el estado interno del organismo, ¿no? Cómo estaban, y se basaban en este principio que está a mano izquierda, ¿no? Este diagrama de los 5 elementos, donde ellos vieron o correlacionaron 5 elementos, que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, con los órganos y las vísceras, aparte también con las estaciones del año, y aparte también con emociones, con alimentos y con órganos de los sentidos, sabores que le venían bien a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues para verlo aquí un poquito de forma rápida, el agua está relacionada con el invierno y está relacionada con los riñones, la vejiga y con la emoción del miedo. Por eso se dicen que cuando uno tiene mucho miedo se mea encima, ¿no? Por ejemplo, se hace pis encima, ¿no? La madera está relacionada con el hígado y la vesícula biliar, está relacionada con la primavera, está relacionada con el viento, ¿no? De factor patógeno, y su emoción que la debilita o la descompensa es la ira, la rabia, la competición, la envidia, ¿no? Todas estas emociones hacen que el hígado y la vesícula biliar se descompensen, ¿no? Luego está el fuego, que el fuego corresponde al corazón y al intestino delgado, está relacionado con el calor, con el verano, y dijéramos que la emoción que lo debilita o lo desarmoniza es el exceso de alegría, ¿no? Al final una alegría, ¿no? Está muy bien, pero estas personas que tienen tantísima alegría que parece que son súper forzadas en todo, es algo que también debilita al fuego, ¿no? La tierra está relacionada con el final del verano, el principio del otoño, esta época que estamos viviendo ahora, ¿no? El veranillo de San Miguel, se podría decir que es la época de la recolecta. Su sabor es el dulce, sus órganos asociados son bazo, páncreas y estómago. Y la emoción que lo debilita es la excesiva reflexión o el excesivo pensamiento, ¿no? Y el metal está relacionado con intestino grueso, pulmones y piel, está relacionado con el otoño. La emoción que lo debilita es la tristeza, la melancolía. Entonces, bueno, con todo esto, ellos hicieron un sistema de entender el organismo en el que, dependiendo con el interrogatorio, podíamos entender qué área estaba más afectada al cuerpo, y una vez que este área estaba más descompensada, también afectaba a las otras. Vieron que había unos ciclos de generación, unos ciclos de control, donde, por ejemplo, un hígado que está muy descompensado puede afectar al sistema digestivo, no pudiendo hacer bien las digestiones, ¿no? Entonces iban correlacionando todo, iban viendo, y al final lo que sacaban era un síndrome principal, que era el que hay que intentar corregir, ¿no? Que es lo que quiero poner en el cuadro este de abajo, ¿no? Que a partir de este método sacan patrones de exceso y deficiencia, calor-frío, elemento y órgano afectado, y de esta manera saca el síndrome raíz y los síntomas asociados. Ellos tenían el tema de los factores patógenos internos o externos. Los factores patógenos externos son las cosas del exterior que nos afectan, como pueden ser el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el viento, los traumatismos, una caída, un golpe, ¿no? Todo eso afectaba externamente y podía hacer que enfermáramos, e internamente también había cosas que ellos habían visto que también afectaban. La alimentación, ¿no?
Las emociones, sobre todo, pueden crear excesos, deficiencias, calor, frío, humedad, estancamientos. Entonces, con el diagnóstico veían qué estaba afectando a la persona y qué área era el que tenía más debilitada para empezar a corregirlo. Siempre hay que intentar ver los síntomas para tratarlos. ¿Por qué? Porque los síntomas es lo que más molesta a las personas normalmente, pero siempre todo tiene que tener un origen, la raíz. Pues la medicina tradicional china hacía mucho hincapié en buscar siempre esa raíz. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Cuando tenemos un ovillo que se ha hecho una cuerda, que se ha hecho un nudo muy grande, siempre hay un nudo, o cuando tiene muchos nudos, que cuando deshacemos ese, los demás ya se empiezan a deshacer. Bueno, pues este es un principio de tratamiento de la medicina tradicional china. Ver cuál es el nudo principal, mientras que poco a poco se van tratando los síntomas, para cuando se deshaga ese nudo principal, ese problema de raíz, todo lo demás empezará a fluir de una manera mucho más eficaz y mucho más, dijéramos, para la salud, ¿no? Recobrar ese equilibrio, porque lo que tenemos que recordar es que la medicina tradicional china es bioenergética. Lo que hace es dotar al organismo de un equilibrio que ha perdido, o intentar dotar al organismo de un equilibrio que ha perdido, compensándolo pues con todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Bueno, en esta diapositiva os quiero presentar un poco lo que vemos los acupuntores cuando os tomáis en una camilla, que es el tema izquierdo, la imagen izquierda, que son los meridianos, los canales que están asociados a los órganos y a las vísceras y a esos 5 elementos que hemos hablado antes, y que es donde realmente colocamos las agujas en puntos determinados para el tema del dolor, para movilizar energía, para tonificar o dispersar algún órgano, etcétera, ¿no? Pues es un poquito lo que vemos, ¿no? Y se puede asemejar a un sistema circulatorio, ¿verdad? No está tan lejos de ello. Pues es un poquito lo que quiero que os quedéis con ello. Y luego aquí tenemos a Don Quijote y a Sancho Panza para entender lo que es el yin y el yang, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque como estereotipos o como fisiología, Don Quijote era una persona muy yang y Sancho Panza muy yin, ¿no? Lo que entendemos por yang, pues Don Quijote una persona, dijéramos, alta, muy fibrosa, seca, ¿no? Eso es un poco el yang, ahora veremos. Y Sancho Panza, pues más bajita, con tendencia a la obesidad, a acumular líquidos, bonachón, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, es un poquito... Y aquí os dejo unas pocas cualidades del yang y unas pocas cualidades del yin para que empezamos un poquito a entender, ¿no? Que el yang es día, es el sol, es el calor, es la sequedad, la delgadez, la energía ascendente, ¿no? Que asciende, la ira, la rabia y el enfado son emociones muy yang. Y el yin, pues son la noche, la luna, el frío, la humedad, obesidad, descendente, tristeza, melancolía, bonachón, excesiva reflexión, lentitud, y el yang es rapidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona tiene un patrón yang y se polariza mucho hacia ese yang, pues va a tener sobre todo enfermedades que hayan relacionadas con el yang, ¿no? De calor, de sequedad y demás. Y una persona que si es ya con tendencia al yin y se polariza más hacia el yin, pues va a tener enfermedades relacionadas con la obesidad, con la retención de líquidos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que intentar que no se polarice para que intentar recobrar el equilibrio, ¿no? Pero es un poco estas ideas a nivel usuario o a nivel de paciente, ¿no? que hay que tener y me parecen interesantes. Y para terminar esta primera parte del vídeo, de la charla, os quiero hablar de la tríada de la salud, ¿vale? Esto es muy importante. Existen 3 ángulos claves para mantener y conservar la salud. Y hoy en día, bueno, pues tenemos la parte física, que es la alimentación y el movimiento.
tenemos una parte emocional que se corresponde con el trabajo, la familia, la pareja y si lo que hacemos nos gusta, y una parte espiritual que es alinearse con el propósito de vida. Realmente trabajar en lo que es nuestro propósito, pienso, siento, hago y digo todo en la misma línea, ¿no? Eso hace al final que estemos alineados. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que había ahí un problema bastante grande que nos podemos encontrar sobre todo en Occidente. La parte física, la alimentación y el movimiento, pues bueno, pues sabemos que la dieta y el sedentarismo hoy en día influyen en muchísimas enfermedades. Que la parte emocional, trabajos que no nos gustan, familias que no estamos cómodos, pareja que ya no nos gratifica y demás, influyen también una merma o un desgaste que se puede luego traducir en cualquier tipo de enfermedad, y luego la parte espiritual, que es un poquito más elevada, también puede hacer que al no estar alineados con nuestro propósito, pues seamos infelices, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay una descompensación en alguna de estas partes, tendemos a taparla con otra de ellas, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy claro. Personas que están mal en el trabajo y lo tapan comiendo. Comiendo, bebiendo, fumando o drogándose para evitar pensar en ello, ¿no? Y al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cuántas personas son unos infelices de lunes a viernes, llega el fin de semana y están metidos en bares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que estar con otras personas bebiendo, comiendo, ¿no? Tapando esas emociones y despotricando del jefe, de sus compañeros y de lo infelices que son, ¿no? Junto con otras personas que están alineadas en el mismo ámbito. Entonces, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no? Que mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Entonces es un poco el aliviar esas penas, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar también a la gente, ser consciente que por mucho que una persona se ponga en manos de cualquier terapeuta, medicina tradicional china y demás, este triángulo tiene que estar más o menos balanceado para que no, para poderse corregir a lo largo del tiempo el problema que haya, ¿no? ¿Cómo se corrige esto? Pues lo primero, siendo conscientes de que tenemos algún problema en alguna de estas áreas. Lo segundo es buscar la ayuda que nos pueda ayudar, sean médicos, terapeutas, psicólogos, lo que sea. Lo tercero es confiar en ellos, ya que si he buscado esa información o esa persona, voy a confiar en lo que me diga, ya que yo me considero acompañante, ¿no? y demás de todo esto, ¿no? Un compañero, ¿no? Para intentar ayudar a las personas a restablecer el equilibrio. Y lo cuarto y lo más importante es la disciplina. Hay que ser disciplinados. Ser disciplinado es hacer lo que toca cuando toca, nos guste o no. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un objetivo claro y hay veces que nos toca quitar alimentos, nos toca hacer ejercicio, nos toca dejar de frecuentar ciertos lugares, nos toca dejar de lado a ciertas personas que son tóxicas para nosotros, y es hacer lo que toca cuando toca, nos guste o no, con la disciplina, con un buen asesoramiento y un buen acompañamiento y con la medicina tradicional china como respaldo, se pueden conseguir grandes avances en el tema de la salud, pero siempre hay que poner un poquito la pelota en el tejado de la persona para que ellos también hagan cosas, ¿no? Y esto es bastante importante. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte de la grabación, ¿vale? Y para que no sean muy largas, y luego continuaremos profundizando un poquito sobre la medicina tradicional china para que entendáis o sigáis entendiendo lo efectiva y lo potente que es. Así es que nada, os dejo con esta primera parte y ya volveremos con la segunda. Hasta luego.